Vamos a continuar con todo lo que tiene que ver con el algoritmo diagnóstico electrocardiográfico de la taquicardia ventricular. Recordemos que por definición estas taquicardias son 3 o más extrasístoles ventriculares que tienen QRS de duración mayor a 120 milisegundos y hace parte del espectro, ¿sí? Como podemos ver, de las taquicardias de complejo ancho, ¿sí? Esta charla es enfocada a taquicardia ventricular. La taquicardia de complejo ancho, en cuanto a su abordaje, requiere el conocimiento de otros temas adicionales, pero por cuestión de tiempo vamos a enfocarnos en estas taquicardias. Recordemos que según su morfología y su duración pueden ser monomórficas, taquicardias ventriculares polimórficas, pueden ser sostenidas o no sostenidas según su duración mayor o menor a los 30 segundos. El concepto clave que uno debe tener en cuenta para el manejo de taquicardia como tal de complejo ancho es que si usted desconoce como tal el diagnóstico, es preferible manejar y diagnosticar como taquicardia ventricular, aun si el diagnóstico es incierto y aun si no tiene el concepto de un cardiólogo que pueda dirimir si esto es uno de los diagnósticos. Las características generales electrocardiográficas que aumentan la probabilidad de taquicardia ventricular incluye la ausencia de morfología típica tanto de bloqueo de rama derecha como de izquierda, una desviación extrema del eje que está básicamente dado por 2 hallazgos en el electro, como podemos ver, que es el QRS positivo en ABR y negativo en D1 y en ABF. Esta desviación extrema usualmente se correlaciona o se adiciona a complejos muy amplios según la morfología. Vamos a ver que el punto de corte, tanto para derecha para izquierda, varía según el tipo de morfología. Algunas de las características, por así decirlo, esenciales de esta taquicardia incluyen no solo estas mencionadas previamente, sino la presencia de disociación de aurícula ventricular, donde los complejos P y los QRS van a diferentes velocidades y esas ondas P a menudo se superponen a esos complejos QRS, como vemos en el ejemplo. Y también podemos observar los latidos de captura y los latidos de fusión. Un latido de captura ocurre cuando el nodo sinoauricular captura transitoriamente a nivel de el trazado electrocardiográfico otro de los latidos o de los impulsos, pero a nivel ventricular y genera un complejo QRS de duración normal. El latido de fusión ocurre cuando el latido sinusal y ventricular coinciden y aparece el complejo híbrido que vamos a ver en la diapositiva como F. Algunos de los criterios electrocardiográficos pues, nos han permitido definir en el contexto de las taquicardias de complejos anchos cuál sería la diferencia entre una taquicardia ventricular y una taquicardia supraventricular. Esto se correlaciona no solo con la disociación auriculoventricular, la duración del QRS, la concordancia negativa o positiva, como vamos a ver, la presencia de latidos de fusión, pero muchas veces encontrar estos criterios son difíciles y por eso se han ideado distintos algoritmos para el diagnóstico electrocardiográfico de la taquicardia ventricular. Cuando uno revisa este tema, encuentra muchos algoritmos que incluyen varios pasos. Vamos a revisar los que más usamos en la práctica clínica diaria y empiezo con unos ideados desde el año 1978, cuando se empezó a ver la necesidad de ubicar desde el punto de vista de diagnóstico electrocardiográfico este tipo de taquicardia. Los criterios de Wellens inicialmente mencionaban dentro de sus diagnósticos electrocardiográficos de TB la presencia de disociación auriculoventricular, como lo vimos, que son distintas velocidades tanto de la onda P como del QRS, duración del QRS, en los cuales usualmente por encima de 160, como vemos en la diapositiva, se correlaciona fuertemente con el diagnóstico y la desviación extrema del eje. Según la morfología que tengamos de la taquicardia ventricular, si es una morfología de bloqueo de rama derecha o de bloqueo de rama izquierda, vamos a tener distintos criterios. En el contexto de bloqueo de rama derecha, el punto de corte del QRS es por encima de 140 milisegundos y debe de tener desviación del eje hacia la izquierda. A nivel del B1 y del B2 pueden ocurrir 3 escenarios. Primero, que exista un patrón Q minúscula, R mayúscula, la presencia de una onda R monofásica
o una onda R', que es las famosas orejas de conejo, donde la R más ancha es la R que está ubicada al lado derecho con respecto a la que está en el lado izquierdo. Y el tercer patrón que podemos ver, como vemos aquí en este B1, es la presencia de esa melladura a nivel de la pendiente descendente S. Esa melladura también se considera dentro de estos criterios un aspecto morfológico importante. Y si nos vamos a B6, vamos a encontrar onda R menor que onda S en el trazado electrocardiográfico. Este último aspecto pues lo vemos básicamente en la relación que hay entre onda R y onda S, en la cual si es menor la onda R con respecto a la onda S, tiene una alta posibilidad a nivel del B6 de que se trate de una taquicardia ventricular en el contexto de un bloqueo de rama derecha. Esto a la vez debe estar acompañado con uno de los criterios de Wellens, que es la desviación en el eje izquierdo. Entonces, si tenemos morfología de bloqueo de rama derecha, debemos de tener desviación del eje a la izquierda para definir que sea una taquicardia ventricular. Si hay una morfología de bloqueo de rama izquierda, el punto de corte cambia. El punto de corte ya no es 140, sino 160 y el eje también cambia. En este contexto ya va a ser el eje hacia la derecha. A nivel de B1 y B2 vamos a encontrar una onda R inicial ancha, generalmente es mayor a 30 milisegundos, como vemos acá en este intervalo A, ¿sí? Y una muesca, esta muesca se ubica en la porción descendente de la onda S, ¿sí? Y esa medición desde el inicio de ese QRS hasta el nadir de la onda S mayor a 60 milisegundos ya es un criterio indicativo de taquicardia ventricular en el contexto de esta morfología de bloqueo de rama. A nivel de B6 también cualquier onda inicial Q minúscula, R mayúscula o morfología de la onda QS va a tener este criterio electrocardiográfico. Hay que tener en cuenta que dentro de los criterios de Wellens está el signo de Josephson, que básicamente se refiere a que esta muesca o este notch a nivel de la pendiente descendente de la S, entre más cerca esté a la onda S, más específico es de taquicardia ventricular. Entonces, en términos generales, en el contexto de este tipo de bloqueos de rama izquierda, la presencia de onda Q en B6 indica taquicardia ventricular. Vamos a ver también que a nivel de B6 se pueden ver complejos Q minúscula, R mayúscula, los cuales pueden ser importantes, pero tienen menor especificidad respecto a los conocidos patrones QS a nivel del B6. Estos patrones son también vistos cuando la morfología es de bloqueo de rama derecha. Un pequeño tip para que tengan en cuenta es que no es lo mismo el concepto de R' de las taquicardias ventriculares respecto a esta que es la clásica RS minúscula, R' del contexto de las taquicardias supraventriculares como nos mostró el doctor Figueroa. En este contexto, con bloqueos de rama derecha y esta morfología donde la R derecha es mayor que la R izquierda, vamos a estar hablando probablemente de una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Y pues aquí básicamente les explico que no todas las orejas de conejo son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el clásico patrón de bloqueo de rama derecha que todos conocemos, pues va a tener diferentes tipos según por así decirlo, la rama de la onda R más alta o más baja. Vemos, por ejemplo, que una rama izquierda mayor que una rama derecha con la presencia de un notch a nivel de esa pendiente de descenso va a ser más sugestivo de taquicardia ventricular, mientras si tenemos una izquierda menor que una derecha, va a ser un patrón RSR más sugestivo de que taquicardia supraventricular con conducción aberrante por un bloqueo de rama derecha. Esto es básicamente el resumen de lo que les acabo de mencionar y cómo desde el punto de vista electrocardiográfico podemos diferenciar tanto las taquicardias supraventriculares como las ventriculares de acuerdo al bloqueo de rama derecha o izquierda.
Después de Williams aparece en el año 1991 el doctor Brugada con sus criterios y su algoritmo. ¿Sí? Es un algoritmo que tiene una sensibilidad y una especificidad mayor al 90% y se corresponde a 4 pasos. El primer paso consiste en determinar si en el electro hay ausencia del complejo RS en todas las derivaciones precordiales. Eso en términos prácticos es concordancia positiva o negativa. Uno puede tener un electrocardiograma donde la mayoría de las ondas corresponden a picos de R o un electrocardiograma donde predomina la negatividad y la concordancia de cada una de estas ondas R o S monofásicas. Estos criterios son diagnósticos de taquicardia ventricular. Si no se cumpla, tenemos que seguir en el siguiente paso, que es el paso 2, que es tratar de medir el intervalo RS. Si el intervalo RS es mayor a 100 milisegundos, ¿sí? En una derivación precordial, estos ya sea DB1, AB6, si se cumple este inicio o este tiempo de inicio de la onda R hasta el nadir de la onda S mayor a 100 milisegundos, que es el famoso criterio de Brugada, vamos a tener el diagnóstico de taquicardia ventricular. Si no se cumple, tenemos que seguir a un tercer paso, que es la disociación auriculoventricular, que ya vimos, donde las ondas P, como podemos observar, van a un ritmo diferente de los complejos QRS. Si hay disociación auriculoventricular, se diagnostica taquicardia ventricular. Y si no, viene el cuarto paso, que ya son valorando los criterios morfológicos para TB, estos basados en lo que ya revisamos, donde en esas derivaciones, tanto B1, B2 y B6, se buscan estos hallazgos característicos que revisamos, donde vemos ondas R predominantes a nivel de B1 o S dominantes a nivel de esta misma derivación. Este es básicamente uno de los resúmenes con respecto a lo que hemos hablado y a través del cual nos podemos apoyar para el diagnóstico de esta taquicardia. Entonces tenemos paso a paso cómo los 4 pasos nos llevan al diagnóstico de taquicardia ventricular. Existe la posibilidad que no lo encontremos a través del algoritmo, entonces ahí viene en el año 2008 el algoritmo de Bereke, donde básicamente tenemos 4 grandes hallazgos y un quinto que es un poco más específico y que corresponde a la presencia de onda R inicial en ABR, una R alta en ABR con una medición de ancho inicial de esa onda R mayor a 40 milisegundos o una onda Q mayor a 40 milisegundos o la muesca en la porción descendente de un QRS predominantemente negativo, por ejemplo a nivel de B6, esto ya es criterio de Bereke, pero adicional a esto, si no encontramos por ninguno de estos pasos la taquicardia, no nos queda claro, viene un concepto un poco más específico que es parte del paso 4 del algoritmo de Bereke, que es la relación BI-BT. La relación BI-BT es el cambio de voltaje en esos primeros 40 milisegundos del QRS, que sería el BI, y de los últimos 40, que sería el BT. Si el BI-BT es menor a 1, es decir, da un resultado donde el BI es menor que el BT, se diagnostica taquicardia ventricular y la especificidad de este hallazgo en el electrocardiograma es altamente específico. El doctor Fernando Pava en el año 2010 publicó su criterio que también se usa y es el criterio de Pava, donde la medición del tiempo de inicio al pico de la onda R a nivel de la derivación de 2 mayor a 50 milisegundos tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 99% para diagnóstico de taquicardia ventricular. En esta diapositiva les muestro cómo se mide a nivel de la derivación de 2 la presencia de este criterio electrocardiográfico. Para ir redondeando, un tip es que es indicativo de taquicardia ventricular, onda R inicial dominante en ABR, y es indicativo de taquicardia supraventricular con aberrancia, una onda R terminal dominante en ABR. Entonces, si nos fijamos en ABR, podemos encontrar no solo el diagnóstico de taquicardia ventricular, sino que podemos encontrar también taquicardias supraventriculares con conducción aberrante, y este hallazgo es muy típico, por ejemplo, de la intoxicación por antidepresivos tricíclicos.
donde básicamente encontramos a nivel de ABR este hallazgo de esta morfología y el cual pues, nos puede dar claves en el diagnóstico. Cuando ustedes revisen la literatura van a encontrar cada uno de los valores predictivos positivos para estos criterios. Es muy importante tenerlos en cuenta y más que aprenderse esto de memoria es aplicar en cada uno de nuestros pacientes y encontrar el diagnóstico por qué herramientas tenemos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo donde podríamos ver en B1 una morfología donde la R es mayor que la R, uno podría decir, no, eso es una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama derecha. Pero si vemos a nivel del B6 y a nivel de la desviación extrema del eje, vamos a encontrar que tenemos un RS mayor al normal y el cual pues nos daría el diagnóstico de taquicardia ventricular. Dentro de las revisiones que podríamos hacer está este artículo que salió hace 2 años en el Journal de la American Heart Association, donde básicamente nos menciona cómo diferenciar, según el algoritmo que usted utilice, el diagnóstico de taquicardia ventricular. Como vemos, hay múltiples algoritmos, probablemente tengamos algoritmos incluso desarrollados en inteligencia artificial para encontrar este diagnóstico, pero en términos generales seguimos utilizando desde el punto de vista clínico el algoritmo de Brugada, el algoritmo de Berecki, también el criterio de Paval, los criterios diagnósticos de Wellens y cada uno de estos aspectos. Mensajes para llevar a casa. La identificación de la taquicardia ventricular es una habilidad esencial en muchas especialidades y se correlaciona con pronóstico. Cualquier algoritmo que usted use le va a permitir detectar con una adecuada sensibilidad y especificidad esta taquicardia, y en el contexto de taquicardias ventriculares con QRS ancho de base faltan escalas para validar esta arritmia. Bueno, gracias por su atención a esta conferencia y esperamos que haya sido de su agrado.